Borrarán los nombres de nuestros muertos, cambiarán los nombres de las calles y los números de las puertas, alterarán la historia y la memoria, dirán que nunca existimos y nunca nadie dirá nuestros versos. Las guitarras habrán enmudecido tras canciones comerciales reproducidas por los parlantes incitando a comprar cosas que nadie necesita. Nos borrarán y el olvido será tan escandaloso que hasta nosotros, perdidos en las brumas de algún cementerio extranjero, nos preguntaremos si alguna vez vivimos todo aquello, si alguna vez existió el dolor, la tortura, la mentira, si alguna vez la traición fue el camino de suplicios e interrogatorios, de chilenos y chilenas indefensos, cuando solo la muerte podía darnos consuelo. Moriremos y todas nuestras huellas borrarán. Hola, mi nombre es Amaru Román, tengo 35 años. Estamos aquí en el sector de Pueblo Antiguo, en la comuna de Pudahuel. Me dedico hace una buena cantidad de años, unos 5 o 6 años ya, a hacer registro fotográfico sobre distintos espacios de la comuna, algunas transformaciones, ¿cierto? En transformaciones urbanas, también de las distintas movilizaciones que han sucedido antes, durante y después del estallido social. Tengo también registros de afiches, de murales, de personas también, y de ciertos movimientos que se realizan en la cotidianidad de la comuna. Mi relación con todos estos archivos es sobre todo una relación familiar inicialmente, ¿cierto? De cercanía, de algunas amistades, a través de las cuales yo he podido saber, conocer, adentrarme un poco en el mundo de los luchadores sociales contra la dictadura en este territorio, en Barranca y bueno, en algunos otros también de la región metropolitana y de otras partes del país, que son amistades sobre todo y que ellos de a poco han ido contándome, ¿cierto? Yo he ido escuchando también cuando ellos tienen conversaciones, he sido partícipe de algunas organizaciones o de repente de encuentros donde se recupera un poco esta memoria o simplemente se conversa también de todos estos hechos que son relevantes, ¿cierto? Y desde esa como relación cotidiana un poco con ese espacio muy particular, he también tenido algunas reflexiones en torno a lo que esta información, o sea, la relación que tiene este tipo de información con mi generación en particular o con otras que sean más actuales. Y nada, hay una lectura un poco de la falta de relación entre esa generación que para mí es probablemente la generación de personas comunes y corrientes más importante de nuestro territorio, por la labor que hicieron, por la preponderancia que tiene, pero además por la invisibilización, por el despojo que se hizo de su propia lucha, por la forma en la que se les apartó del discurso público, se les borroneó, se les culpó de muchas cosas también, y son personas que entregaron su vida por una causa muy noble y que fue un poco en el fondo lo que permitió que hoy día vivamos la democracia. Entonces mi trabajo está relacionado un poco a eso, a la recuperación de esa memoria, a que podamos mantener una relación más cotidiana también, no solo con ese relato, sino que con esos actos y con esas personas, con el valor que tienen ellas para las luchas de hoy y que la generación nuestra o las que vienen puedan también acceder a esa información, que sea información de calidad, que esté bien organizada, bien ordenada y que sea contada también por los propios protagonistas. Yo pensaba sobre todo en el proceso de la revuelta,
proceso post-revuelta sobre todo. Hay una lectura ahí, yo me mantengo siempre cerca de estas personas que fueron luchadores contra la dictadura y a las lecturas que ellos tienen sobre la realidad. Y hay muchas lecturas que ellos hacen que para mí fueron muy vívidas, fueron muy desde la experiencia, ¿cierto?, de lo que ellos vivieron y que hoy día suceden de forma muy similar. Yo creo que ahí hay un saber, entendiendo también que estamos en otra época y que suceden las cosas de otra manera, que hay otros conflictos y que la política se mueve de otra forma, pero que hay algo que está súper vigente, que la lectura que ellos hacen es súper vigente sobre la realidad. Y pienso yo que el trabajo con estos archivos también nos permite poder acercarnos a eso. O sea, yo hoy día puedo hacer lo que ellos hacían, que se demoraban, no sé, una semana, yo lo puedo hacer en 30 minutos en un computador. Entonces, siempre me estoy preguntando por qué lo hacían, cómo en las condiciones que estaban ellos podían hacer todas esas cosas, cuál era su necesidad un poco, el nivel de valentía, de arrojo, por qué en la generación de nosotros no está como a la par o cuáles son un poco las responsabilidades históricas que nos competen a nosotros también de poder ser parte de ese engranaje de la historia del cual somos parte en el fondo, pero de que también nos tenemos que hacer parte. Yo pienso que hay una responsabilidad política detrás de la conservación, detrás del archivo, detrás de la memoria. La memoria no es solamente algo hacia atrás, la memoria es sobre todo hacia adelante. Lo que yo hago o como yo me pienso haciendo este trabajo es siempre como un creador de memoria. O sea, yo estoy constantemente haciendo hincapié sobre cuestiones que para mí son relevantes o fundamentales, tanto en este trabajo de archivo como en otras cosas que hago, como la fotografía, porque creo que hay que poner el acento en algunos aspectos y esos aspectos son necesariamente políticos porque estamos a través del archivo y a través de la fotografía o de cualquier otro medio de la gráfica, estamos en contacto con otras personas, o sea, es necesariamente político. Y este trabajo, y al menos lo que yo me he dado cuenta es que, claro, hay un interés manifiesto de personas que se consideran a sí mismos políticas o cercanas al menos al trabajo de esa índole, que son las personas que están haciendo archivos. O sea, he investigado un poco como para saber el estado del arte, por decirlo así, de qué es lo que se hace en general con el archivo, cómo se manifiesta un poco, cómo se desarrolla. Y claro, las personas que trabajan esto son personas que tienen intereses particulares y que bien que sea así, me parece muy bien, porque también son personas que tienen un interés específico y que ese interés específico es el aporte a la construcción de una cultura, de una memoria, de una historia que es la nuestra y que solo la podemos contar nosotros.